Nació en Castelar allá por 1967. Es licenciado en Historia, profesor y escritor. Esperándolo a Tito, Te conozco Mendizábal y Lo raro empezó después, sus obras populares más significativas. Desde entonces comparte con Fontana Rosa y Braselli el podio de los escritores argentinos más futboleros. Pisó la alfombra roja de Hollywood para ganar el Oscar con el guión del Secreto de sus ojos. Esta noche con tres fulanos, Eduardo Sacheri. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. ¿Con un lápiz en la mano siempre? No siempre. Uno no tiene tantas ideas, no te preocupes, no. Solo de vez en cuando. Pero tenés muchos temas, ¿no? Por lo que está pasando en la actualidad para armar bastantes cuentos. ¿Vos decís por Independiente? No, bueno, es uno de los tantos, digo. No, te iba a decir que por ahora las obras de terror no se me dan bien, ¿viste? Entonces le escapo al género. Pero, nada, siempre hay cosas alrededor que uno lo motivan. Pero en mi caso, es raro que las cosas muy de actualidad me convoquen. Me parece que soy medio lerdo en eso. Necesito que las cosas sedimenten bastante antes de que se me ocurra mandarlas a una historia. Eduardo, ¿cómo escribís? ¿Cuándo escribís? ¿Dónde escribís? Mirá, básicamente escribo o en mi casa o en algún bar. Yo me crié en Castelar, acá en el oeste de Gran Buenos Aires, y estoy entre Castelar y Ituzaingó toda la vida, y bueno, siempre hay algún barcito más o menos amigable, que tiene la tele sin volumen y no demasiada gente, y esos son buenos lugares para escribir, a veces en casa también. Ahora que los chicos son grandes, es más sencillo en mi casa, digo, cuando mis hijos eran chiquitos se complicaba más y era más fácil rajar un poco. Eduardo, ¿y escribiendo en un bar no te sentís un poco observado? Che, ahí estás Sacheri escribiendo, ¿no te incomoda un poco? A lo mejor un poco de este último tiempo, sobre todo después del Secreto de sus ojos, capaz que ahí, a partir de ahí la cara se hizo un poco más conocida, pero digamos, como estos son en el fondo, son pueblos, a lo mejor pasa en un momento que alguien te reconoce, pero a la segunda o tercera vez que te ve ya te incorpora como parte del paisaje, así que en general tampoco es una complicación. Bien, tuve la suerte de pasar por el bar en Edimburgo donde escribía J.K. Rowling, ¿no? Debe ser difícil hoy, ¿no? Que esta autora pueda escribir en un bar. Y lo que pasa es que a mí por ahora me falta vender un par de ejemplares para llegar a la altura. Ojalá, sabés que me paro para toda la cosecha, y llego a vender la cantidad de libros que vendió la mina de esto, pero bueno. Eduardo, como todo buen escritor, me imagino que tenés que leer, y la pregunta va, ¿cuántas horas del día le dedicás a la lectura y qué es lo que te gusta y te da satisfacción leer? Mira, es cierto esto de que uno lee mucho como escritor. Para mí sigue siendo un placer, más que una obligación por este trabajo mío. Entonces es medio variable cuánto le dedico a leer. Yo qué sé, no menos de media hora, y si puedo leer un par de horas lo hago. En eso no estoy demasiado lejos de cualquier otro lector. Digo, cualquier otro tipo que le gusta leer, que le encantaría tener 3 o 4 horas diarias para hacerlo, pero ni por equivocación llega con todas las ocupaciones. Y en cuanto al tipo de cosas que me gusta leer, la verdad de todo. Sobre todo leo novelas, y básicamente leo mucho de autores argentinos y latinoamericanos, que es lo que culturalmente me hace sentir más próximo, pero ya te digo, leo de todo un poco. ¿Cómo pegaste el salto de la licenciatura en Historia, al ser licenciado en Historia? Sabemos que ejercés como profesor, tanto en la secundaria como universitaria, de manera universitaria, pero ¿cómo pegaste el salto y dijiste, quiero ser escritor, quiero escribir algo, quiero darme la satisfacción? Mira, fue algo bastante accidental y sobre todo gradual también, aparte de accidental, en el sentido de que cuando yo tenía, no sé, 26, 27, 28 años, empecé a escribir cuentos
para mí mismo, con el único objeto de ordenarme un poco la cabeza y salir de esa cosa tan exhaustiva que tenía la escritura de historia, ¿viste? Esa cosa más académica, más acartonada, y empecé por una cuestión de placer y de necesidad personal. Ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de publicar algo. Y bueno, algunos de esos cuentos iniciales hablaban de fútbol. Mi mujer y mis amigos me convencieron de que se los empezara a mandar a Alejandro Apo en Radio Continental, que estaba arrancando con todo con afecto, y empezó a explotar, digo, en un sentido que jamás me hubiera imaginado que pudiera suceder y sucederme. De repente esos cuentos se empezaron a difundir, se hizo mucho más sencillo publicar, y cuando me quise acordar tenía 2, 3, 4 libros publicados y que se vendían, y cada vez con más tiempo dedicado a esto de escribir, y ni hablar cuando con Campanella hicimos El secreto de sus ojos, que eso me dio otra alternativa más de laburo con la escritura, en este caso en cine. Marcaste 2 momentos en esta respuesta que fueron trascendentes para tu etapa. Mencionabas a Alejandro Apo y te pregunto qué importante fue para tu carrera Alejandro Apo, y después lo culmine, ¿no? Llegar a la alfombra roja de Hollywood, dando el gran salto, ¿no? Con El secreto de sus ojos. En ese caso, bueno, el libro es la pregunta. Sí, la verdad que en las 2 ocasiones tuve una suerte gigantesca con el envión que me dio la visibilidad de 2 tipos tan prestigiosos en lo suyo como fueron Alejandro Apo en la radio y Campanella en el cine. Yo creo que para cualquiera que le guste escribir, publicar es difícil. Hay un montón de escollos que tenés que enfrentar y no es en absoluto fácil vencer esos escollos. Y bueno, a mí se me dio que Alejandro se prendiera con mis cuentos, los difundiera en radio. Tomamos una práctica de que yo cuando tenía 2 o 3 cuentos que hablaban de fútbol se los mandaba a la radio y él los leía, de modo que eso me allanó muchísimo el camino. Y encima va Campanella un par de años después, engancha un libro mío en una librería, se entusiasma, empieza a especular con la idea de que hagamos algo juntos. Bueno, finalmente eso que hacemos juntos es El secreto de sus ojos, y bueno, explota, ¿viste? Porque no solo es la película, sino la película que hace Campanella, ¿viste? Con los actores que la hace, y cómo lo dirige, y cómo pone la cámara, y termina siendo un éxito que ni en mis mejores sueños me imaginé que podía pasar. Eduardo, la historia es muy buena, la trama es atrapante, pero bueno, a mi entender, y no soy un especialista en cine ni mucho menos, el final es brillante, es insuperable. ¿Cómo se te ocurre cerrar la historia de esa manera? Mira, en realidad ese es el origen, en el caso de esa historia. A veces te pasa cuando escribís que yo creo que siempre empezás a escribir a partir de una imagen determinada que es producto de tu imaginación y que a vos como escritor te sorprende y te da ganas de contar una historia alrededor de esa imagen. A veces esas imágenes son iniciales, digo, el principio de una historia, o a veces es el final. En el caso de La pregunta de sus ojos, lo primero que me asaltó fue ese final, cómo terminaba esa historia o esas historias. Y después viene todo el trabajo de construir toda una trama que termine ahí donde vos sentís que tiene que terminar, y conducir al lector o al espectador como cada vez más rápido y más directo a que se dé de frente con esa imagen que a vos te conmovió cuando lo pensaste y que esperás que al otro también lo conmueva. Eduardo, estás trabajando con el tema de la adaptación de un cuento de Fontana Rosa que se llama Metegol, junto con Juan José Campanella. ¿Nos podés adelantar algo de lo que se viene y del laburo que realizaste? Mira, hace unos cuantos años, todavía en vida del Negro, Gastón Gorali, que es el productor general de este proyecto, sí, le compró al Negro los derechos de un cuento que se llama
Memorias de un Win Derecho, Sí. que es un cuento de fútbol lindísimo, breve, muy cortito y con muy poca trama. De lo que se trata Memorias de un Win Derecho es de una idea. La idea genial del negro es, bueno, los jugadores de un metegol están vivos, lo único que saben hacer es jugar al fútbol, pero los tipos sienten, piensan e interpretan el mundo a partir de estar adentro de un metegol. Tomamos esa idea y escribimos un guión pensando en una película de animación en 3D, como se usa ahora para lo que antes eran dibujos animados, ahora es toda animación computada, con la idea de que sea algo lindo para los chicos y para los grandes que estén con ellos también. Y bueno, hace como 4 años que estamos laburando en esto, se supone que ya para las vacaciones de invierno como mucho la peli tiene que estar en los cines, así que Dios mediante para esa fecha estará Metegol ahí en todos los cines y espero que a la gente le guste. Cada obra que haces, siguiente a la pregunta de sus ojos, ¿tiene que ser superadora? ¿Te autoexigís? Mira, yo me exijo, pero no pretendo que sea superadora, porque a veces no, me parece que siempre el éxito de lo que uno hace depende de un montón de cosas que están más allá de uno, que tienen que ver con el contexto, el gusto, la oportunidad, el momento de los demás, que no es lo que haga uno. Entonces me parece que si uno se desespera por lograr otro éxito igual o por poner la vara en la misma altura o más de lo anterior, me parece que estás casi condenado a frustrarte. Sí, cuando trabajás tratás de que sea lo mejor y lo más lindo y el mejor laburo que puedas hacer. Si después eso redunda en que le vaya muy bien, bárbaro, y si no, valió la pena igual. Eduardo, ¿cómo te llevas con los lectores? ¿Y cómo es la relación con la gente que te consume? Mirá, diría que me llevo bien. Ahora probablemente el vínculo con los lectores es más cercano que lo que era hace 30 o 50 o 70 años, porque no solo tenés las ferias del libro, sino te comunicás por Twitter o te mandan un correo electrónico, entonces vos le ves la cara a los lectores de un modo que antes no sucedía, y la verdad que a mí me resulta muy divertido ese proceso. Me gusta mucho encontrarme cara a cara con los lectores. De hecho, ya estamos en plena feria del libro y una de las lindas cosas que tiene la feria precisamente es eso, de verle la cara a la gente que te lee. Y en general me parece que tengo un público bastante amplio, diverso, que eso está bueno. Se enganchan a leerme tipos grandes, señoras lectoras, pibes jóvenes y gente que nunca leyó un libro, lo cual a mí me gratifica. Es bastante frecuente que venga, sobre todo gente joven, a decirme yo nunca leí un libro, pero me enganché con tal libro tuyo. Para mí es un lindo elogio. Eduardo, ¿qué expectativas tenés con la Feria del Libro? ¿Y qué te genera que por momentos se politice? Y no solo ahora que el país está gobernado por políticos. De hecho, quien primero utilizó la feria fue Videla en el gobierno de facto y demás. Y ha habido a lo largo de los años varios episodios políticos para los cuales se utilizó la feria. Mira, supongo que es algo inevitable, no es algo que yo disfrute. Digo, la posible politización de la feria, me parece que hay un viejo eslogan de la feria del libro de acá de Buenos Aires, que es los libros como puentes. Y a mí me gusta pensar que los encuentros culturales son precisamente para encontrarte con gente, no para fajarte a golpes de intelecto. Me parece que
la esperanza que tengo con la feria es la de siempre, de encontrarme con los lectores, encontrarme con autores a los que quiero escuchar hablar, y me parece que eso es siempre una oportunidad excelente. Y bueno, lo de el uso político que se haga de la feria, de un lado o de otro, la verdad me tiene sin cuidado, porque trato de mantenerme al margen de ese tipo de usos y de esos pedidos de cuentas a los que te someten unos y otros casi permanentemente, a ver de qué palo sos, de qué lado estás, ese tipo de cosas me hincha bastante la paciencia. Eduardo, ¿crees que la gente se está volcando más, o que los lectores, o hay más lectores que hace 20 años atrás, cuando bueno, el boom de la televisión con los canales de cable, y se decía que la televisión mataba la lectura, y no existía el internet? Y no existía el internet. ¿Crees que se está recuperando? Mi percepción es que, digamos, hay una levantada, y que la gente, y principalmente los jóvenes, están leyendo mucho más, de por lo menos cuando nosotros éramos jóvenes. Somos 3 tipos de 30 y pico de años, y que por ahí, por el común denominador de los grupos en los que nos manejamos, no se leía tanto y se veía mucha televisión. Pero yo siento ahora que el joven está leyendo mucho más. ¿Sentís lo mismo vos? Sí, coincido con ese diagnóstico que haces vos, me parece, y lo mismo en relación a la comparación con hace 20 o 30 años. Me parece que la era digital lo que ha hecho es reinstalar la lectura. A lo mejor es otra lectura, es una lectura también propia del temperamento digital, en esto de, a lo mejor son lecturas más alto de mata, más dispersas, más cortas, más interactivas, pero lecturas al fin. Sí. Y me da la impresión de que la lectura como conjunto ha recibido un estímulo del mundo de Internet, de manera que me parece que esa es una buena noticia. Creo que toda lectura ayuda, y en el fondo te prepara para las grandes lecturas, para el gran hábito de leer, que es esto sigue siendo para mí, bueno, esto de encontrarte con un libro y darlo vuelta y manipularlo, me parece que sigue siendo una experiencia estupenda, y creo que los pibes de ahora están más cerca de eso que lo que estábamos hace 30 años. Apelo a tu experiencia como profesor secundario, de secundario y universitario. Hablando de la juventud, ¿cómo los ves a los chicos? ¿Los ves más maleducados, más respetuosos? ¿Tenemos una generación que nos pueda dar una bocanada de aire fresco? Te hablo de los chicos de 15 hasta los 22, 23 años. Ya, siempre es difícil generalizar, porque hay un montón de realidades sociales, económicas, culturales, individuales, como muy dispersas, y viste, a veces creo que te pasa que salís de un aula sintiéndote pleno y decís, pucha, qué buena clase que salió hoy, y estos pibes, qué bárbaro, y hay veces que salís y decís, pucha, fueron unos apáticos, no, ni para atrás para adelante. De todas maneras, me parece, a lo mejor de muchos años de laburar con adolescentes, me sigue pareciendo que la juventud es un reservorio de franqueza y de mensajes directos y de sinceridad que el mundo adulto tiende a despreciar. Me parece que siempre es un reservorio de voces que dicen lo que necesitan, y creo que siempre necesitan, y siempre hay una avidez por conocer y por conectarse y por superarse. También está en el mundo de nosotros los adultos ser capaces de recoger eso y no ser unos boludos. Eduardo, yendo un poco más allá de los cuentos y de las novelas, y sin puntualizar en ningún género, ¿qué momento de la literatura argentina estamos viviendo, a tu entender?
Vos pensás que yo soy solo un lector en ese sentido, no soy un experto ni un académico que sea capaz de mirar a vuelo de pájaro. Yo creo que es un momento bastante fructífero, diverso. Me parece que se hacen cosas muy diferentes, muy abiertas. Me parece que hay un abanico bastante grande de posibilidades y se publica mucho, lo cual es bueno. A lo mejor a mí sin duda me van a gustar ciertos autores con los que me siento más cómodo y más a gusto. No sé, con Guillermo Martínez, Pablo de Santis, Sacomano, Claudio Piñeiro, Sergio Holguín, son los que a mí más me gustan. Y habrá otros que morirán por César Aira o por algún otro de los que tienen mucho prestigio dentro del ámbito académico. Me parece que hay lugar para todos, aunque, insisto, a mí me gustan algunos sí y otros no. En algún momento utilizaste la palabra digital. No sé si es una batalla o no, el libro papel con el libro digital, pero si hay algo inevitable es la evolución y un mundo hiperconectado y muy tecnológico. ¿Cómo ves esto de que, bueno, por momentos hay libros, hay obras que están cambiando de plataforma, de formato, y cómo te afecta eso puntualmente a vos en tu laburo? Mira, yo por el momento sé que mis libros están en ebook también y van teniendo un cierto desarrollo, lento por ahora en lo que es acá la Argentina, es más fuerte en algunos países europeos, en Estados Unidos. Las traducciones yo veo ahí que el libro digital tiene un peso superior. Me imagino que son formatos que van a tender a convivir. No veo en el futuro más o menos cercano reemplazo del libro en papel por el libro digital. Me da la impresión, ya te digo, que serán formatos que coexistan, porque si todo lo digital tiene una eficiencia y una ubicuidad fenomenal, bueno, en miles de años el libro ha demostrado también ser un artefacto tecnológico más que eficiente. Así que yo tiendo a pensar que las dos cosas podrán convivir. Eduardo, hace un par de años, bueno, leía que por estas semanas van a aparecer los cuentos completos de Rodolfo Walsh, a quien suben a ese podio en el que seguramente estarán Borges y Cortázar. En cuanto a lo que cuentos se refiere, ¿qué te generan estos tres apellidos? Mira, me parece sin duda que está bien que sea en un podio. O sea, a lo mejor también corto después y digo, pero también tendría que estar fulano en el cuarteto, ¿viste? Esas cosas que pasan. De todas maneras no puedo, digamos, ser objetivo, porque los cuentos de Cortázar para mí son definitorios. Mi vida como lector no sería la que es si no hubieran existido los cuentos de Bestiario, Historia de Nombres y de Famas o tantos otros. Probablemente a mi generación la sedujeron mucho las novelas de Cortázar y esta cosa experimental de Rayuela, pero en mi caso siempre fueron los cuentos y siguen siendo. Y es el día de hoy que sigo hundiéndome en eso como en ninguna otra cosa. Así que para mí acepto los tres en el podio, pero me lo dejan a don Julio allá arriba en el 1. En primer lugar, por favor. ¿Consumís mucho fútbol o consumís mucho Independiente? Que no se malinterprete esto, no quiero decir que Independiente actualmente no sea fútbol. No, bueno, no lo había tomado como una ironía, pero está bien, pero sería válida igual, sería una ironía aceptable. No, mira, consumo mucho fútbol de todo tipo, porque aparte me gusta mucho jugar al fútbol. Gran volante central. Un volante central aguerrido, no me pidan sutilezas. Un 5 que necesita Independiente hoy, Eduardo. Y mira, viendo el doble 5 que hicieron Zapata y Batien el otro día en Rafaela, sí. La verdad que sí. Pero creo que me pongo un poco a tiro de pretemporada y estoy. Pero, hablando en serio,
Sí, me gusta mucho ver fútbol por motivos distintos, digo, veo fútbol europeo para recrearme los sentidos y veo fútbol argentino para alimentar mis pasiones, porque indudablemente son espectáculos muy distintos, pero la verdad es que me gusta mucho ver fútbol, sí. Y cuando ves un poco más allá, cuando ves un Barça, cuando ves un Real, cuando ves un Bayern, cuando ves un Manchester, ¿cómo haces para volver acá? Y volvés por el amor, volvés por el afecto, volvés porque son las veredas que conocés. O sea, es el camino de vuelta, mal que mal lo tenés recorrido. Hay unos 5 minutos de profunda depresión cuando, sobre todo en el mismo día, ves un partido atrás de otro. Los primeros 5 minutos de no sé, Independiente Argentino Junior, después de ver Bayern Barcelona, y cuando ve que la pelota no baja nunca y que se la tiran como ladrillos y que las canchas son un desastre, etcétera, etcétera, te deprimís. Pero después, en el fondo, el fútbol que importa es el fútbol tuyo. Siempre me acuerdo lo que decía el negro Fontana Rosa, de que a él le gustaba el fútbol europeo básicamente cuando enganchaba que estaba jugando algún ex canalla o algún ex leproso por allá, y ahí se enganchaba a verlo de otra manera, y a mí creo que no pasa más o menos lo mismo. Hace algunos días Valdano dijo que lo que hoy hace España lo hizo Argentina 30 años atrás, y lo que actualmente está haciendo la Argentina lo hizo España 30 años atrás. Precisamente de la Argentina, ¿se trata de incapacidad o vagancia? Incapacidad, ansia, impericia, haraganería, corrupción. O sea, la Asociación de Fútbol Argentino me parece que por donde la ataques le entras. Parece Independiente, lo digo yo antes que lo digan ustedes. Me parece que es una institución endeble, frágil, desde la cantidad de desatinos que tiene sobre sus espaldas, y el fútbol nuestro me parece que le sucede lo mismo. Pero bueno, si vos tenés 30 y pico de años la misma gente al frente, y bueno, es muy difícil que las cosas se puedan oxigenar. Ojalá en algún momento cambie, porque digamos, sigue siendo un país futbolero y rico en un montón de cosas vinculadas con el fútbol, empezando por pibes que saben jugar muy bien, pero viste, en algún momento si las cosas no cambian es como matar la gallina de los huevos de oro. Eduardo, como periodista deportivo que soy, como periodista deportivos que somos acá en la mesa, te voy a mezclar un poco las pasiones y te voy a pedir el equipo. Si llegás a 11, bien, y si no, bueno, un equipito de fútbol 5, pero ¿qué escritores jugarían con vos? Y obviamente ponete entre esas filas. De 10 lo pones a Cortázar. Bueno, a Cortázar lo ponemos, naturalmente. Sí. Capitán. Lo ponemos a Borges, también lo ponemos. Al Gordo Soriano, inevitable. A García Márquez también. No necesito ser argentino, no puede ser un copiadito internacional. No, obviamente. Bueno, con vos ahí ya tenés el equipo de fútbol 5. Podés hacer un equipo de 11 si tenés ganas. Para no ser injusto con otros que seguramente te habrán marcado desde la lectura. Y mira, agarro un par de viejos sagrados como Julio Verne o Emilio Salgari, que ensangrentaron las tardes de mi niñez y estuvo muy bien. Te lo agrego a Vargallosa, lo hago callar para que no hable de política, pero literariamente lo quiero ahí. Bueno, ya son 8. Seguramente jugarás por derecha. O a lo mejor te juega el primer tiempo por izquierda y después se va a la derecha. Es polifuncional. Pero jugando lo quiero, sí. Jugando de escritor lo quiero. Bueno, te faltan 3. Faltan 3, upa. Y te lo puedo agregar a Ricardo Pérez Reverte, que es un español actual que me fascina cómo escribe. Sí. Y espera, alguna mina tenemos que poner, porque si no... Sí, ¿no?
me van a acusar de misógino, ¿viste? por suele tomar autores varones, pero aquí ponemos la escritora mujer. Y a Laura Restrepo, la colombiana, tendría que estar, que me gusta mucho cómo escribe. Bueno, te queda uno. Pará, ya casi lo tenés. Vamos a poner otro varón, lo vamos a poner a Juan Villoro, el mexicano, que sí, señor, es un gran escritor y escribe muy bien de fútbol también, así que así tenemos una buena cantidad de latinoamericanos dando vueltas. Bueno, con ese equipo ganás, gustás y goleás, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé de dónde me puse yo me parece que me quedo en la línea lateral y lo sabés nomás, ¿viste? El Eduardo Sacheri que se pone el gorro, que va a la cancha con la remera roja, ¿es calentón, es puteador, cómo es? Tranquilo. Digamos, calentón, pero en general la procesión va por dentro, ¿no? O es ¿sabes qué? Soy el técnico. ¿Viste esos hinchas que están todo el tiempo dando indicaciones de que la puta nadie está escuchando? ¿Viste que está diciendo, abrí por allá? Sí. Carga larga, cerralo al 7, ese tipo de cosas. Lo jugás mentalmente, digamos. Tipo de hincha. Claro. ¿Eh? Lo jugás mentalmente. Sí, verbalmente también, para dolor de los pobres giles que están ahí en la popular a mi alrededor. Pero en general no soy muy puteador y mucho menos el puteador de cantito puteante, que bueno, en Independiente, por cómo está, es bastante frecuente. Viste, cuando toda la tribuna se pone a putear, a mí la verdad que no me gusta, me parece que suma, aunque se lo merezcan. Viste, quiero distinguir esto, porque hay un montón de veces que vos te da ganas de ponerte a putear, porque la impotencia y la incapacidad llega a un punto que te saturan, pero hace unos cuantos años que me doy cuenta que es tan inútil ponerte en esa actitud que prefiero privarme de ello. Bueno, por último de mi parte, Eduardo, agradecerte porque como adolescente quizás rebelde o desinteresado por momentos, pero futbolero en el fondo, tu literatura futbolera, si se quiere, con esos cuentos y demás, me ayudaron un poco a llegar a la literatura que, bueno, supongo no la voy a abandonar mientras viva, así que fue un gran estímulo, como adolescente futbolero, comenzar a leerte. Bueno, me alegro que después te seguido con autores realmente importantes, pero bueno, me alegro de haber sido un inicio, pero lo importante es que ahora te dediques, sí, como vos decías, a leer autores en serio. Te declaraste bielcista, ¿qué es lo que te atrapa del loco? Mira, bielcista, siempre y cuando no se me exija ser solo bielcista. Digo, a mí no me gustan esas cosas de, si estoy con no me puede gustar tal otro. Entonces, por decirte, me encanta cómo juega el Barcelona, pero me encanta cómo te mata el Bayern Múnich también. Bien, claro. La gente no entiende eso en Argentina ahora, por estos tiempos. Que a uno le puede gustar más, pero lo otro es bueno también. Y lo que pasa es como tienen la receta, viste, de lo que no solo de lo que quieren pensar ellos, sino lo que tenés que pensar vos, y te dan clase todo el tiempo, de lo que tenés que pensar y de lo que no podés pensar, y bueno, claro. Pero prefiero calentarme. Con Bielsa, lo que me entusiasma de Bielsa es la claridad que tiene el tipo para ver el fútbol, la honestidad con que busca lo que busca, y el modo en que te busca los partidos. Esa cosa de casi de kamikaze, si querés, en un punto de que te busco, me parece muy digna, y a mí me gusta la gente digna en lo que hace, insisto, aunque no me parece que sea el único modo de jugar al fútbol, me gusta que si ese es tu modo, lo vivas así. ¿Mourinho o Guardiola? No, a Guardiola, Mourinho me cae como una patada en el encima. No, pero desde lo personal, claro. Capaz que es un técnico bárbaro, pero la gente que cuando pierde llorona y cuando gana se agranda, me saca de quicio, y me parece que Mourinho pertenece a ese selecto club y no me lo banco. Eduardo, se viene la número 13 de Orsay. ¿Qué cuento vas a publicar ahí? Es un inédito. ¿Es un inédito? ¿No se puede decir? Es un inédito que me pidió Cassiari. Sí. Nos comunicamos tiempito atrás, yo tenía una idea medio en la cabeza, él me solicitó que tuviera
cierta cuestión temática vinculada con el número. Lo que pasa es que no quiero adelantarlo mucho. Okay. Lo estaremos le dije que me diera un par de días y lo terminé de escribir. Y bueno, digamos, lo que te puedo adelantar es qué pasa cuando un mozo, un tipo que labura como dependiente en un ministerio y está podrido de que el ministro al que sirve lo gaste hablando de fútbol, y encima lo gaste sin saber demasiado de fútbol, que creo que es lo peor que te puede pasar cuando ya te gasta cualquiera, empiece a evaluar la posibilidad de ponerle un freno. Bueno, por ahí viene el cuento. Eduardo, bucear entre la literatura y el fútbol fue un placer para estos tres fulanos, así que un abrazo inmenso. Bueno, un abrazo para ustedes, muchachos, y que anden bien. Muchas gracias, gran abrazo, y suerte con el rojo, viejo. Va a hacer falta, un abrazo. Un abrazo.